Listo, traders. Ya estamos aquí en la gráfica semanal del SPY. Como siempre, vamos a empezar con la estructura de nuestra vela, que bueno, podemos ver es una vela expansiva verde para los compradores con muy poca mecha en su máximo y en su mínimo. En la localización podemos ver que técnicamente ha generado un máximo decreciente en relación a la vela anterior, pero debajo de la parte del soporte ha generado un mínimo creciente en base a la vela anterior. Entonces, la estructura obviamente es para los compradores, pero la localización es un poco más neutral. Creo que al final lo que podemos hacer es recordar un poquito, como lo vimos ahorita en el otro video, es que bueno, aquí técnicamente en esta semana la cerramos con una vela roja expansiva para los vendedores, lo que hacía lo que les comentaba, que comenzáramos la semana pensando en que los vendedores podían tener la mano ganadora. Lo que creíamos era obviamente que después podíamos pensar en que se generara este máximo decreciente y de ahí el precio pudiera generar un nuevo mínimo decreciente en relación a esta vela para continuar con el sesgo bajista. Eso obviamente no es lo que sucede. Los precios, aunque abren muy cerca, vean cómo abren debajo incluso del mínimo de hace 2 semanas, no encuentran mayor aceptación y deciden continuar al alza, ¿no? Cerrando muy cerca de lo que viene a ser como esta zona de resistencia, vean, de 3 semanas, por ahí del 637. Entonces, 637 creo que se puede volver muy importante para la próxima semana, sobre todo para los compradores. Como quiera, a nivel semanal, nosotros para lo que nos habíamos estado preparando era el posible retroceso que pudiera validar el nivel del previous all-time high de febrero como próxima resistencia, porque sabemos que aquí ocurre el breakout. Después de un breakout, lo que esperamos es que ocurra un poco de aceptación y de ahí una validación, un testeo del nivel que sufrió el breakout, que fue previa resistencia, ahora se convierte en soporte para continuar en dirección de la tendencia, ¿no? Entonces, a nivel semanal, como quiera, ya estábamos esperando eso. Sabíamos que aún así debajo de este nivel, si no funcionaba como soporte, teníamos este otro nivel que también podía actuar como soporte usando la misma narrativa. Es una resistencia de una consolidación de 2 semanas, ocurre el breakout, ocurre aceptación y de ahí el precio puede retroceder para validarlo como soporte y continuar en dirección de la tendencia. Entonces, considerando todo eso, viendo que el retroceso fue muy menor, fue apenas a explorar como el rango de estas 3 semanas, a buscar liquidación y de ahí, bueno, el precio no encontró mayor aceptación, haciendo que los compradores retomaran la ventaja. Entonces, todo esto nos indica que obviamente hay un sesgo más alcista que bajista, más bajista dentro del mercado, pero aún así tenemos que ser muy precavidos porque ¿dónde estamos? Estamos en el máximo mayor de la tendencia. Entonces, obviamente, si hacemos el recordatorio de que aquí tenemos el mínimo de capitulación, mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente, este es un mínimo suave creciente, este podría ser un mínimo creciente suave también. Entonces, obviamente estamos en una dirección, en una tendencia alcista muy clara. Aquí tenemos este máximo creciente respecto a este nuevo máximo creciente. Entonces, como en general la estructura no se escapa de los compradores, ¿no? Aún a nivel semanal. Y eso es muy importante llevarlo en nuestro análisis posterior, porque sabemos que lo que nos tenemos que llevar es que la tendencia semanal, así como la mensual, obviamente, son alcistas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, creo que podemos hacer como también la revisión de los niveles Fibonacci de este mínimo, que creo que es el más importante porque es el mínimo que se posiciona por encima de este gap cuando fueron las noticias positivas de China, y entonces que de ahí el precio, vean cómo ha subido.
sin muchos contratiempos. Entonces vemos que, por ejemplo, toda esta consolidación de precios se puede mantener por encima de este nivel, que lo que nos hace pensar que saben que esto es algo que manejo siempre, es un banderín alcista, ¿no? O sea, tenemos una consolidación de precios, entonces obviamente un caso base para los compradores es el breakout de la resistencia con un retosteo y continuación de la tendencia, ¿no? No podemos hablar de realmente de un cambio en la tendencia semanal si estamos como en esta situación estructural, ¿no? Estamos por encima de este nivel, ya revisamos ahorita los mínimos y máximos de la tendencia semanal, entonces eso es creo lo más importante que quiero que se lleven de hacer nuestra revisión de esta gráfica semanal. Ahora sí, vámonos un poco más granular, como siempre, vamos a revisar nuestra gráfica diaria. Quería empezar primero también con una gráfica limpia, porque tenemos que ver esto. Uno, recordar que la gráfica diaria realmente sigue en una tendencia alcista también. Aquí recuerden cuando tenemos este jueves y viernes donde hay un claro cambio de sesgo en favor de los vendedores, tenemos un precio que cierra en este nivel. Vamos a posicionarlo, que realmente lo que nos da son mínimos iguales, ¿no? Dos mínimos iguales aquí. Entonces, cuando tenemos esta situación de mínimos iguales, lo que podríamos pensar es un poco en una neutralización de la tendencia, ¿no? Y es lo que platicábamos ahorita en el otro video. Pero realmente no hay un cambio de la tendencia diaria de alcista a bajista, sino se torna neutral. Y de ahí, ¿qué es lo que nos regaló? Lo que ya sabemos, ¿no? El precio continúa su ascenso, entonces dejándonos aquí un mínimo creciente firme diario, porque la gráfica de una hora sí cambia a bajista, pero como la gráfica diaria no cambia a bajista, todavía no podemos hablar de un mínimo creciente firme semanal, ¿no? Entonces, estamos en una tendencia alcista semanal y diaria firme, ¿ok? Eso es importante. Ahora sí vámonos a ver nuestros niveles. Vamos a ver lo que es primero nuestro movimiento esperado de las opciones. Aquí lo podemos ver en el rectángulo. Podemos ver claramente que en relación a este máximo, a este posible nuevo máximo, tenemos un máximo nuevo creciente y de parte del soporte de considerando este mínimo igual de la semana pasada, de aquí a acá tendríamos un nuevo mínimo creciente nuevo, ¿no? Entonces, claramente las opciones están en favor de los compradores. Esta es una estructura que favorece a los compradores por lo que ya mencionamos, ¿no? Creo que tenemos lo más importante, sigue siendo para mí este balance que podemos tener desde aquí, desde el 6.27 al 6.18. Habíamos considerado, por ejemplo, que cuando el precio es el breakout de la resistencia de este balance, bueno, sabemos que consideramos que el precio puede retroceder para validarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que no lo valida, sino que cierra por dentro del rango, lo que valida en su momento que nuestra narrativa se inclinaba hacia una neutralización de la tendencia diaria. Déjenme darle un poquito sorbo a mi café. Ay, porque ya se me estaba secando la garganta un poquito. Ok. Entonces, en el caso base para los compradores ideal, obviamente lo que habíamos estado esperando es que el 627 actuara como soporte, no lo hace, lo que hace que pensemos un poco más bajistas para esta semana, pero ¿qué es al final cómo se desarrolla esta semana? Que si se fijan, cada día nos va dando un mínimo creciente nuevo, ¿no? Un mínimo creciente con un máximo creciente nuevo. Entonces, es difícil como hacer el caso para los vendedores, ¿no? Con esta información. Solamente lo que tenemos para los vendedores es que continúa esta temática donde cuando el precio abre con un gap alcista no encuentra continuación y hace retrocesos muy profundos ya durante la sesión regular. Lo que les comentaba, lo vamos a leer de momento como poca confianza
por parte de los compradores actuales que tenemos ahorita. Y creo que si vemos un poquito, si analizamos un poco nuestros indicadores de intraday que manejamos como el volumen y el ADD, podemos entender un poco las causas de esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que la precaución de no ser excesivamente compradores la próxima semana, creo que es muy acertada considerando estas señales que estamos viendo, ¿no? Pero vamos a regresar a nuestra gráfica diaria. Ah, ok, entendemos entonces que las opciones están favorecen a los compradores. Tenemos una tendencia diaria alcista. Entonces vamos a ver cómo esto al final se va a resolver en nuestra gráfica de 1 hora, donde obviamente ya vamos a hacer nuestros posibles escenarios, donde nos va a interesar mucho participar de forma intraday, ¿no? Entonces, ok, primero, aquí podemos ver también los Anchor Intraday VWAP que nos ayudan también a analizar la acción del precio. Vean cómo de momento el precio está por encima de los 3, está por encima del máximo histórico de este nuevo mínimo creciente firme diario. Y este último que tengo es del último gap alcista que tuvo el precio cuando fueron las noticias me parece, fueron las noticias del alto al fuego. Entonces, creo que esos son interesantes porque podrían ir haciendo como un poco de confluencia para darnos, en caso de que el precio decidiera retroceder, una buena zona para buscar una nueva entrada larga, ¿no? Entonces, primero que la gráfica de 1 hora, ¿cómo está? Es alcista, ¿no? Aquí tenemos mínimo, mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente, máximo creciente, máximo creciente. Entonces, es algo con lo que no podemos discutir, ¿sí? Y con lo que no queremos discutir también, ¿no? Entonces, mi primer escenario que estaba pensando era, obviamente, un caso base de continuación alcista es una consolidación de precios por encima de este nivel, que yo considero que es el alto de esta zona de balance. Vean cómo existe toda esta congestión de precios en toda esta zona. Entonces, creo que si los precios logran mantenerse por encima, podríamos esperar eventualmente el breakout de este otro nivel que son estas resistencias de estas dos velas antes de que ocurra esta venta masiva. Vean, aquí ya el precio no encuentra mayor aceptación, entonces si la encuentra, creo que es una muy buena señal para los compradores. Obviamente buscamos siempre un retroceso que valide como soporte y nuestro primer objetivo obviamente sería el máximo histórico que tenemos por ahí. Entonces, eso es y después de eso podríamos ir a testear lo que es ya sé por qué quería hacerlo un poco más chiquito así. Déjenme, ok, vamos a bajarlo aquí para hacerlo, ok. Ahí está, ahora sí, ya como lo quería. Entonces, nuestro siguiente objetivo podría ser este overnight high máximo histórico que sabemos de la teoría. No es donde termina apropiadamente la subasta de precios, ¿no? Normalmente lo que nos dice la teoría es que el precio va a querer ir a reparar ese nivel. Eso no significa que tenga que ocurrir el mismo lunes, el mismo martes, pero bueno, por eso lo dejamos en nuestra gráfica y lo contemplamos como un posible objetivo si los precios comienzan a dirigirse hacia la zona, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el primer caso base, la consolidación de precios. Obviamente, precios que abran como en este rango. Creo que invariablemente continuaría mi sesgo alcista, pero lo que esperaría es un poco como de liquidación de precios. Creo que 634, que es la base de toda esta zona, nos podría dar un mínimo creciente de 1 hora, vean, de aquí a acá. Entonces aquí podríamos buscar estructuras de reversión para continuar. Saben, como siempre, teniendo como objetivos nuestros niveles. Primero sería el 637 y luego podríamos continuar con el escenario que les comenté hace un momento, ¿no? Ok, ese es el siguiente. Luego podríamos también considerar 632
yo creo que si el precio decide hacer como un retroceso más profundo, este 632, vean cómo si podría seguir funcionando como un mínimo creciente dentro de esta gráfica. Entonces aquí también podríamos tener como buscar estructuras de reversión para continuar en dirección de la tendencia, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa más que nada. Ahora, ¿dónde estaría un poco yo más neutral? Obviamente creo que si el precio pierde el 632, creo que podría haber como un retroceso más profundo, pero aún así, ¿qué es lo que podríamos buscar en este escenario donde exista un retroceso más profundo? Un mínimo creciente diario. Entonces, si se fijan, considerando esta estructura, bien el precio podría venir hasta esta zona, 627, y aquí nos podría dejar un mínimo creciente nuevo firme diario, considerando estos mínimos iguales de aquí a acá. Entonces, esto podría seguir siendo alcista considerando la gráfica diaria, ¿no? Obviamente aquí a lo mejor podríamos, para que el precio pudiera retroceder, dependiendo de cómo lo hace, podríamos perder momentáneamente la tendencia diaria alcista de una gráfica de una hora, pero sabemos que es así como se forman los mínimos crecientes firmes diarios, ¿no? Entonces, y si se fijan, estos Anchor VWAP van a empezar a hacer como esta zona para mí importante de soporte, ¿no? Por la importancia de estos dos días, yo creo que para los compradores. Entonces, en general, creo que podemos hablar de que mientras los precios se mantengan por encima del 627, el juego se trata de ver si podemos detectar un mínimo creciente, ya sea de una hora o un mínimo creciente firme diario. Ya si los precios llegan a perder este 626, estamos hablando de que regresarían a esta zona de balance, entonces creo que eso ya es un poco más negativo para los precios. Estaríamos hablando también de que tendrían que exceder lo que las opciones están esperando de movimiento para los precios, entonces podría, lo que les digo, ocurrir a base de un catalizador negativo que pudiéramos tener durante la semana, pero bueno, entonces precios que ya regresen por debajo de 627, obviamente cambiaría mi sesgo, volvería a analizar mi plan para considerar corto, sobre todo ahora en esa situación. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. De momento, con la información que tenemos al día de hoy, el sesgo parece ser más alcista que bajista y solamente creo que debemos de tener mucha precaución en esta zona, sobre todo si los precios abren con un gap alcista, por ejemplo. Creo que podría ser muy bueno no acelerarnos, no emocionarnos, sobre todo considerando lo que les comentaba. Tenemos las últimas semanas una temática donde los precios abren en gap alcistas y retroceden por completo esos movimientos, ¿no? Entonces, lo que les decía, poca confianza por parte de los compradores, tenemos que ver si el mercado nos puede dar indicaciones de que hay una recuperación de esta confianza por parte de los compradores para poder sumarnos a este movimiento, ¿no? Entonces, obviamente, como trader siempre lo que queremos son retrocesos que nos den mejores precios para sumarnos en el movimiento de la tendencia que estamos detectando en este análisis que hacemos los domingos, ¿no? Entonces, eso sería todo por parte de lo que es el SPY. Creo que rápidamente me gustaría que pudiéramos analizar lo que es los indicadores que les comentaba. Aquí están. Intraday. Vean aquí cómo tenemos el volumen del SPY y aquí tenemos el volumen. Esto me lo quitó porque tenía. Ok, lo tenía aquí. Déjenme ponerlo rápidamente. Volumen. ¿Qué? Si es este. Nasdaq. Si es este. Ok. Entonces, esto es lo que creo que nos debe de dar como una señal de precaución. Vean cómo que a pesar de que tuvimos precios que estuvieron subiendo, el volumen no se mantuvo siempre a nivel cero.
Entonces no hay como nuevo dinero en este movimiento alcista que analizamos ya de esta semana. Y vean aquí también del Q, hay como un poco más de despegue del nivel cero, pero en realidad es la misma temática, ¿no? Entonces, y en lo que es en el Advance y Declines, que nos ayuda a revisar la fortaleza de una tendencia, vean cómo en toda la semana nunca se pudo posicionar en estos niveles, que nos dice que hay una fortaleza en la tendencia. Entonces, creo que eso es importante que lo tomemos en cuenta y que podamos analizarlo la próxima semana, a ver si estos indicadores muestran mejorías, ¿no? Sobre todo si estamos con un gap alcista, etcétera, para que nos pueda dar un poco más de confianza en nuestras posiciones. Pero bueno, eso ya es todo por parte del SPY. Los veo ahora en el video de QQQ y del Russell. Bye.